Con preocupación escuchábamos hace unos días en la prensa el tema de la seguridad. Nos preocupó sobre todo el análisis de un caso concreto que fue de público conocimiento de la ciudadanía, que sucedió en la localidad de Toledo, en donde aparentemente se había denunciado el secuestro o estaba una especie de modismo delictual de denunciar secuestro de niños que en realidad no eran tales, sino que era una especie de modus operandi criminal para desestabilizar a la policía o hacerles perder un poco el enfoque de la orientación criminal. Producto de esto han sucedido varios hechos. Por un lado, se encontró lamentablemente que una adolescente que estaba denunciada como supuestamente víctima de un secuestro, en realidad aparentemente habría sido un suicidio, o es decir, una situación de ámbito familiar ajena a lo que se había denunciado. Lo importante es lo que sucede después. Varios hechos notorios de prensa en cuanto al tratamiento que se le dio y la preocupación que nos genera como seres humanos, pero sobre todo como legisladores y como integrantes de lo que hoy llamamos partido de la oposición, que para nosotros está mal enunciado oposición, porque entendemos que no es todo oficialismo y oposición, hay matices, pero hoy aparentemente el que no está dentro del partido de Frente Amplio, del gobierno, no es oficialista y el que no está es oposición. Yo discrepo con esta postura, pero es la que se ha tomado hace mucho tiempo con muchos puntos, inclusive acá sucedería lo mismo. Nosotros somos los oficialistas y el Frente Amplio la oposición o Lerena la oposición. Yo no creo en esos preconceptos, pero amén de eso es lo que vemos todos los días. Yendo en concreto a esto, llamó la atención de que un psicólogo que pertenece a una mesa que no pude profundizar en el estudio, lo quería preparar bien para la siguiente sesión, pero ya lo voy a dejar ahora, de apellido, ya me va a salir un poquito más adelante, perteneciente a una mesa ciudadana o una mesa de integración, no sé de qué tipo, no sé si es del Ministerio del Interior o si pertenece a algún municipio o a la Intendencia, hizo una especie de análisis de lo que había sucedido con este indicio de secuestro que terminó siendo un suicidio de un adolescente. Habló de 3 puntos fundamentales. Por un lado, el modus operandi criminal para desvirtuar lo que es la orientación criminal de la policía. Como segundo punto, la psicosis de la sociedad y de aquella gente que viraliza o hace, digamos, una exposición pública del hecho sin tener elementos de si son ciertos, utilizando las cadenas que todos conocemos, es decir, WhatsApp, Facebook, etc. Y un tercer punto, que hasta ahí coincidimos y compartimos con el licenciado, creo que es Leiva apellido, es un psicólogo, agradezco a los que están más cerca de esa área, si pueden profundizar en quién es, creo que pertenece a una mesa de la zona de Toledo, una mesa ciudadana, dijo que hay un uso político de la seguridad y ahí nos embolsó a todos los que estaríamos comprendidos en la oposición diciendo que hay un uso abusivo de lo que es el tema seguridad para generar una desestabilización en el sistema político y hacerle creer a la gente que estamos viviendo en un clima de inseguridad que no es cierto para tener un rédito político. Esta es la parte que realmente me preocupó, porque estaba hablando un agente de gobierno, ya sea en el área que fuera. La parte profesional del tratamiento que le dio me pareció muy acertada, pero la visión política que le dio el tema me preocupó, porque yo creo que ninguno de los que integramos la oposición estamos atrás de un aparato desestabilizador de la sociedad para que, por la inseguridad cierta y que vivimos todos los días los uruguayos y con el apego y el miedo que todos tienen, creo que hablar de que esto es un uso político como tercer punto encuadrado a algo que en realidad fue un tema concreto, me parece que habla de lo que mal se está manejando el tema. Lo que preocupa es que eso después lo extendemos a muchas otras áreas y lo vamos a utilizar en la sesión que viene si nos toca hablar, cuando desfasamos, o sea, sacamos del contexto el tema concreto. El tema concreto hoy en ese caso fue un adolescente que faltó de su hogar y que terminó siendo en realidad un tema familiar ajeno a lo que se planteaba. Entonces, vaya nuestra más profunda desazón con los conceptos vertidos por este profesional, que es para la sesión que viene, si Dios quiere, ampliamos y damos más argumentos de quién es, y repudiar de que se diga que esto es un uso político de parte de la oposición para desestabilizar el sistema, diciendo de que la inseguridad en realidad es, como decía alguien, un tema de temperatura y no de realidad. Gracias, presidente.